Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para una dosis de chisme jugoso, porque hoy hay amigos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Pero no solo vamos a hablar de la serie, sino que vamos a explorar algunos secretos familiares que, digamos que no son tan conocidos por el público. Así que prepárense un cafecito, acomódense, y vamos a sumergirnos en esta historia porque se viene interesante. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De verdad que me ayudarían muchísimo y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo mejor. Ahora sí vamos a lo que nos compete. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en todo el mundo gracias al fenómeno que fue Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y pronto, lo que empezó como una relación laboral se transformó en un romance que cautivó a millones de fans. Pero detrás de las cámaras, detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay historias familiares que añaden una capa extra de complejidad a sus vidas. Vamos a empezar con Hande. Hande Erçel proviene de una familia originaria de Bandırma, una ciudad costera en Turquía. Su familia, a diferencia de otras celebridades, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo. Sabemos que tiene una hermana mayor, Gamze Erçel, que también es una figura pública, aunque más enfocada en el mundo del modelaje y las redes sociales. La relación entre Hande y Gamze siempre ha sido muy cercana, y se apoyan mutuamente en todo lo que hacen. Pero, ¿sabían que Hande tiene una historia familiar marcada por la pérdida? Su madre, Aylin Erçel, falleció en 2019 después de una larga batalla contra el cáncer. Esta pérdida, como se pueden imaginar, fue devastadora para Hande y su familia. Aylin era una figura muy importante en su vida, su mayor apoyo y confidente. La fortaleza que Hande demostró durante ese periodo es admirable, y se puede ver cómo la experiencia la ha marcado profundamente. Adentrándonos un poco más en la historia de Aylin Erçel, es importante señalar que su lucha contra el cáncer no solo fue un desafío físico, sino también emocional para toda la familia. Fuentes cercanas a Hande han revelado que Aylin siempre fue una mujer increíblemente positiva y optimista, incluso durante los momentos más difíciles. Esta actitud resiliente inspiró a Hande a seguir adelante y a no rendirse ante la adversidad. Después del fallecimiento de su madre, Hande se involucró activamente en diversas organizaciones benéficas que apoyan la investigación contra el cáncer, buscando honrar la memoria de Aylin y ayudar a otras personas que enfrentan la misma enfermedad. Esta labor humanitaria, aunque poco publicitada, es una muestra del gran corazón de Hande y de su compromiso con causas que le son cercanas. Además de la triste historia de su madre, hay un aspecto en la vida familiar de Hande que a menudo pasa desapercibido: su abuelo. Hande siempre ha hablado con mucho cariño de su abuelo, y se sabe que tienen una relación muy especial. De hecho, ella ha mencionado en varias entrevistas que su abuelo fue quien la animó a perseguir sus sueños y a convertirse en actriz. Esta figura paterna, a pesar de no ser su padre biológico, jugó un papel fundamental en su vida, brindándole amor, apoyo y la confianza necesaria para enfrentarse al mundo del espectáculo. Es un detalle que a menudo se omite, pero que revela mucho sobre la importancia de los lazos familiares y el impacto que pueden tener en nuestra trayectoria. Profundizando en esta relación tan especial, se dice que el abuelo de Hande, cuyo nombre no suele aparecer en los medios, era un hombre sencillo y sabio, con una gran pasión por el arte y la cultura. Él fue quien le inculcó a Hande el amor por la lectura, la música y el teatro, sentando las bases para su futura carrera como actriz. A menudo la llevaba a espectáculos y la animaba a participar en actividades creativas, reconociendo su talento innato y apoyándola en sus primeros pasos en el mundo artístico. La influencia de su abuelo fue crucial para que Hande superara sus miedos e inseguridades, y se atreviera a perseguir sus sueños con determinación. Incluso después de alcanzar la fama, Hande siempre buscó el consejo y la aprobación de su abuelo, considerándolo su mayor crítico y su fuente de inspiración. Ahora pasemos a Kerem Bürsin. La historia familiar de Kerem es un poco diferente. Nació en Estambul, pero debido al trabajo de su padre, un ingeniero, vivió en varios países durante su infancia y adolescencia. Pasó tiempo en Escocia e Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos.
Esta experiencia multicultural le permitió aprender varios idiomas y adaptarse a diferentes culturas, algo que sin duda ha influido en su personalidad abierta y su visión del mundo. Esta vida nómada, aunque emocionante, también tuvo sus desafíos para Kerem. Cambiar constantemente de escuela, hacer nuevos amigos y adaptarse a diferentes costumbres no siempre fue fácil. Sin embargo, esta experiencia le enseñó a ser adaptable, a valorar la diversidad y a apreciar las diferentes culturas. Además, le permitió desarrollar una gran capacidad de comunicación y una facilidad para conectar con personas de diferentes orígenes. Esta habilidad sería fundamental en su carrera como actor, permitiéndole interpretar una amplia gama de personajes y conectar con audiencias de todo el mundo. La familia Bürsin, aunque no tan expuesta a los medios como otras familias de celebridades, tiene una historia interesante. Se sabe que su abuelo paterno era un diplomático turco, lo que explica en parte los constantes traslados de la familia. La tradición de viajar y vivir en el extranjero parece estar arraigada en la familia Bürsin. Su padre, Pamir Bürsin, también es una figura importante en su vida. Se le describe como un hombre inteligente, trabajador y muy unido a su hijo. Kerem siempre ha hablado con admiración de su padre y lo considera un modelo a seguir. La figura de Pamir Bürsin, el padre de Kerem, es un ejemplo de dedicación y esfuerzo. A pesar de los constantes viajes y las exigencias de su trabajo como ingeniero, siempre priorizó el bienestar y la educación de su hijo. Se dice que Pamir es un hombre muy culto y apasionado por la historia y la literatura, y que transmitió este amor por el conocimiento a Kerem. Además, siempre lo animó a practicar deportes y a llevar una vida activa, inculcándole la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo. La influencia de su padre fue fundamental para que Kerem desarrollara su ética de trabajo y su compromiso con la excelencia, cualidades que lo han ayudado a alcanzar el éxito en su carrera. Pero aquí viene un pequeño secreto que tal vez no conozcan. A pesar de la imagen de hombre fuerte e independiente que proyecta Kerem, se dice que es muy apegado a su madre, Idem Bürsin. Ella es una mujer discreta, que prefiere mantenerse alejada del foco mediático, pero que ha sido un pilar fundamental en la vida de Kerem. Se dice que tienen una comunicación constante y que ella siempre está presente para darle consejos y apoyarlo en sus decisiones. Esta relación cercana con su madre revela un lado más sensible y vulnerable de Kerem, que contrasta con la imagen de chico malo que a veces se le atribuye. Idem Bürsin, la madre de Kerem, es una mujer de perfil bajo que ha preferido mantener su vida personal alejada de los reflectores. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia revelan que es una mujer muy inteligente, sensible y con un gran sentido del humor. Se dice que Idem siempre ha sido el principal apoyo emocional de Kerem, brindándole amor incondicional y guiándolo en sus decisiones. A pesar de la distancia, siempre han mantenido una comunicación constante, y Kerem siempre ha valorado sus consejos y su perspectiva. La relación cercana con su madre es un testimonio de la importancia de los lazos familiares y del impacto que pueden tener en nuestra vida, incluso cuando alcanzamos la fama y el éxito. Ahora bien, volviendo a la relación entre Hande y Kerem. Su romance, como dije antes, fue un fenómeno mediático. Los fans estaban obsesionados con ellos, y cada movimiento que hacían era analizado al detalle. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y las expectativas del público terminaron pasando factura. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia, por supuesto, fue recibida con tristeza por muchos fans, que aún esperaban verlos juntos para siempre. La intensidad del escrutinio público al que fueron sometidos Hande y Kerem durante su relación fue abrumadora. Cada cita, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado y diseccionado por los medios y por los fans. Esta constante vigilancia generó una presión enorme sobre la pareja, dificultando la posibilidad de mantener una relación normal y privada. Además, las expectativas del público, que idealizaba su romance como si fuera una continuación de la serie, también contribuyeron a la tensión. Era difícil para Hande y Kerem separar su vida personal de su imagen pública, y esta confusión terminó afectando su relación. Y aquí es donde entran en juego algunos secretos familiares, que aunque no son escándalos mayúsculos, sí influyeron en la dinámica de la pareja. Se rumorea que las diferentes prioridades y estilos de vida de las familias de Hande y Kerem crearon cierta tensión. La familia de Hande, más arraigada a las tradiciones turcas y con una vida más tranquila, contrastaba con la familia de Kerem, más cosmopolita y acostumbrada a un ritmo de vida más acelerado. Estas diferencias, aunque sutiles, pudieron haber contribuido a las dificultades que enfrentaron como pareja.
Profundizando en estas diferencias, se dice que la familia de Ande valoraba mucho la cercanía con sus raíces y la importancia de mantener las tradiciones familiares. Mientras tanto, la familia de Kerem, acostumbrada a vivir en diferentes países y a adaptarse a diferentes culturas, tenía una visión más global y un estilo de vida más independiente. Estas diferencias se manifestaban en la forma en que cada uno enfocaba su tiempo libre, sus prioridades profesionales y sus valores personales. Aunque estas diferencias no eran irreconciliables, sí generaron cierta fricción en la relación, especialmente cuando se trataba de tomar decisiones importantes que afectaban a ambas familias. Además, se dice que la fuerte presencia de las familias en sus vidas personales también influyó. Tanto Ande como Kerem son muy cercanos a sus familias, y sus opiniones y consejos tienen un peso importante en sus decisiones. Esta influencia, aunque positiva en muchos aspectos, también pudo haber generado conflictos en la relación, ya que cada uno tenía que equilibrar sus sentimientos con las expectativas de sus familias. La cercanía de Ande con su hermana Gamze y con su abuelo, y la dependencia emocional de Kerem hacia su madre, crearon un entramado de relaciones familiares que ejercieron una influencia considerable en la pareja. Las opiniones de las familias, aunque bien intencionadas, a veces entraban en conflicto con los deseos y las necesidades de Ande y Kerem, generando tensiones y dificultando la toma de decisiones conjuntas. Equilibrar el amor por sus familias con la necesidad de mantener una relación independiente y autónoma fue un desafío constante para la pareja. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es cierto es que las dinámicas familiares, con sus complejidades y particularidades, siempre juegan un papel importante en nuestras vidas, ya seamos famosos o no, y en el caso de Ande y Kerem, no fue diferente. Sus historias familiares, con sus alegrías y sus tristezas, moldearon sus personalidades y, sin duda, influyeron en su relación. Analizando en retrospectiva, la relación entre Ande y Kerem fue un torbellino de emociones, presiones mediáticas y expectativas del público. La combinación de sus personalidades, sus historias familiares y el intenso escrutinio público creó un ambiente difícil de manejar, que finalmente contribuyó a la ruptura de la relación. A pesar de la tristeza de los fans, Ande y Kerem han demostrado ser personas resilientes y profesionales, que han sabido seguir adelante con sus carreras y mantener una relación cordial y respetuosa. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los secretos familiares de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo sus historias personales, marcadas por la pérdida, los viajes y los lazos familiares, han influido en sus vidas y en su relación. Hemos explorado algunos rumores y especulaciones, pero siempre recordando que la verdad, al final, solo la conocen ellos dos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. De verdad que me encanta investigar sobre estos temas y compartirlos con ustedes. Gracias por estar aquí un día más. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían estas historias familiares? ¿Qué opinan de la relación entre Ande y Kerem? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De verdad que me ayudarían muchísimo y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.